Bienvenidos a The Political Room y a la segunda parte del vídeo dedicado a la posible compra del F-35A por parte de Emiratos Árabes Unidos, una noticia de gran calado y de gran significado para la región. Al fin y al cabo, sería, aparte de Israel, el primer país que podría hacerse con tan preciado cazabombardero. Pues vamos allá y veamos, aparte de este magnífico caza, ¿por qué no decirlo?, el resto de armamento que también va a comprar, el impacto regional que va a tener y si esta compra puede echarse hacia atrás. La compra por 23.400 millones de dólares que va a efectuar Emiratos Árabes Unidos no solamente incluye los 50 F-35A, que es una cantidad ya importante, sino que además va a adquirir 18 drones MQ-9B Reaper, en versiones de ataque, guerra antisubmarina y patrulla marítima, lo cual le va a dar una capacidad de controlar sus aguas bastante importante, ya sea en la lucha contra piratería, contra terrorismo o simplemente para disuadir a países como Irán que pretendan cortar el tráfico marítimo. Por supuesto, estos sistemas de armas, por muy capaces y modernos que sean, sin un gran stock de munición, no servirían ni para el combate ni por supuesto tampoco para la labor de disuasión. Por lo tanto, una parte importante de estos 23.400 millones de dólares van a ir para completar o para tener un stock de munición de gran importancia. Veamos a continuación de qué munición estamos hablando. 802 misiles aire-aire de medio alcance AIM-120 C8 AMRAAM. Son unos misiles que le van a aportar a sus F-16 y F-35 de una capacidad aire-aire soberbia. 4.000 bombas guiadas por satélite de 200, 500 y 1.000 kilogramos. 2.500 bombas SDB de poco más de 100 kilos, de los cuales 16 pertenecen a la cabeza de guerra. Por lo tanto, estamos hablando de un arma de bajo daño colateral. Es decir, que se pretende un impacto mínimo en la población civil cuando se utiliza en zonas de riesgo. Y tiene un alcance, planeando, porque son bombas que no tienen propulsión, superior a los 110 kilómetros. Aquí en esta imagen podemos verla antes de penetrar un búnker y vemos las aletas desplegadas, que son las que le hacen planear y recorrer tantos kilómetros. Y en los aviones furtivos además le da la capacidad de llevar más municiones en el espacio limitado que llevan en el interior, gracias a su tamaño compacto, ya que no todos los objetivos requieren de grandes bombas. 650 bombas planeadoras furtivas AGM-154C, con un alcance máximo de 116 kilómetros. 50 misiles de crucero AGM-154E JSOW-ER, que son la versión propulsada de las anteriores, y que también son furtivos y con un alcance extendido a 550 kilómetros, muy útiles contra objetivos de alto valor en el interior del país enemigo. Y por último, 150 misiles antirradar AGM-88E, para dar cuenta de las defensas antiaéreas enemigas. Son unos misiles muy modernos y capaces. Uno de los posibles impactos, y que es lo que ha impedido cualquier venta de armamento sensible a la región, es el concepto de la ventaja cualitativa de Israel. Este es un componente central de la defensa de Israel y que fue definido en 1953 por el mítico primer ministro israelí David Ben-Gurión. Básicamente lo que se pretendía, ante la superioridad numérica de los enemigos de Israel, era mantener una ventaja cualitativa militar que equilibrara y superara dicha balanza numérica. Estados Unidos ha sido tradicionalmente el principal garante exterior de esta ventaja militar, proveyendo a las fuerzas de defensa de Israel con un armamento superior al regional. Fue Ronald Reagan el primer presidente en comprometerse explícitamente con la ventaja cualitativa militar de Israel, una garantía que todas las administraciones posteriores han mantenido. Este compromiso no se convirtió formalmente en ley hasta septiembre de 2008, con la Ley de Transferencia de Buques Navales de 2008, que modificó la sección 36 de la Ley de Control de Exportación de Armas. Esto es fundamental para entender la vigencia o no de este concepto.
Cualquier certificación relacionada con una propuesta de exportación de artículos de defensa o servicio de defensa bajo esta sección a cualquier país de Medio Oriente que no fuera Israel debería de incluir un análisis y determinación de que esta venta no afectaría negativamente a la ventaja militar cualitativa de Israel. ¿Pero qué significa para los norteamericanos el término ventaja militar cualitativa? Pues significa la capacidad de contrarrestar y derrotar cualquier amenaza militar convencional creíble de cualquier Estado o posible coalición de Estados o de actores no estatales, es decir, por ejemplo, organizaciones terroristas como Hezbollah, mientras sufre daños y bajas mínimas, mediante el uso de medios militares superiores, en cantidad suficiente, incluyendo armas, mando, control, comunicación, inteligencia, vigilancia y capacidades de reconocimiento, que sus características técnicas son superiores en capacidad a las de estos estados o coaliciones de estados o actores no estatales. A pesar de las primeras objeciones por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, lo cierto es que tanto él como su ministro de Defensa realizaron posteriormente una declaración conjunta por la cual decían que Israel no se opondría a vender ciertas armas a los Emiratos Árabes Unidos, en clara referencia a la venta de F-35 y el resto de armamento. Esto nos puede parecer algo extraño, pero hay que tener en cuenta que los acuerdos de Abraham solamente venían a hacer oficial lo que ya era un secreto a voces desde hace unos años, y eran las buenas relaciones entre ambos países. Por tanto, la adquisición de todo este armamento, en especial del F-35A, supone fortalecer un bloque regional que comparten dos amenazas, Irán y Turquía. Incluiríamos a Qatar, pero debido a su debilidad militar y a pesar de las recientes compras de armamento que ha realizado, sin Turquía no sería de mucha importancia, salvo por la financiación del islamismo a nivel global que realiza. Turquía, hemos de recordar que junto a Qatar, apoya la promoción del islamismo a través de los hermanos musulmanes y de otras facciones de mucha mayor radicalidad y que se haya enfrentada a Grecia, a Chipre, la cual tiene ocupada militarmente desde 1974, también a Egipto, Israel y Jordania por el asunto del gas en el Mediterráneo Oriental. Estos países se han organizado en torno al East Med Gas Forum para gestionar lo mejor posible el asunto del gas, que va a dejar grandes beneficios en la región. Pero además de eso, la amenaza compartida está también cementando este bloque. Ante las maniobras agresivas de la marina turca contra la griega y demás demostraciones de fuerza, Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los países que han prestado su apoyo a Grecia y Chipre en esta coalición. Resulta curioso como un país lejano ha servido más de apoyo que el resto de la Unión Europea, que salvo Francia, prefiere mirar a un lado a poner en peligro sus negocios con Turquía o simplemente enfrentarse a esta. El balance de fuerzas regional anteriormente hubiera favorecido a la larga a Turquía, ya que iba a adquirir en torno a un centenar de F-35, mientras que ni Grecia ni Emiratos iban a contar con él. Pero a la deriva de Turquía le ha costado la expulsión del programa y quedarse con sus F-16, que de ninguna manera serían rivales en un futuro o a medio plazo a los F-35 griegos o emiratíes. ¿Puede el Congreso norteamericano tumbar la venta? Desde que se notificó formalmente al Congreso esta posible venta, que fue el 9 de noviembre, el Congreso tendría en torno a un mes, es decir, hasta el 10 de diciembre, para poderla bloquear. Sin embargo, esto lo veo bastante poco probable, ya que necesitarían 2/3 del Congreso para poderlo hacer. A partir de entonces, del 10 de diciembre, Emiratos podría ya iniciar lo que sería ya la compra. Tras el anuncio oficial de la venta a Emiratos del F-35, miembros del Ministerio de Defensa de Israel viajaron a Estados Unidos para lograr un acuerdo que les garantizara la ventaja militar cualitativa. Así que, finalmente, el 22 de octubre, el secretario de Defensa norteamericano Mark Esper y su homólogo israelí Gantz publicaron una declaración conjunta que decía lo siguiente: ambos estamos de acuerdo en que, dado que Estados Unidos está mejorando la capacidad militar de Israel y mantiene la ventaja militar cualitativa de esta, Israel no se opondrá a la venta de estos sistemas a los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, que uno de los mayores miedos y obstáculos para que Emiratos adquiriera este avión, se habría solventado.
Una de las opciones que se había mencionado previamente en el medio especializado Middle East Eye, citando fuentes cercanas a Washington, era la de degradar las capacidades de los F-35 emiratíes para hacerlos inferiores a los israelíes. Otra sería hacer a las defensas aéreas israelíes más capaces, de alguna manera no específica, de detectar, por ejemplo, a los F-35 emiratíes. Sea lo que parece poco factible es degradar ciertas capacidades de los F-35 de Emiratos, de manera que los hicieran más vulnerables a sus rivales. Esto implicaría una mayor probabilidad de que fueran derribados en caso de un choque armado, puntual o no, pues con Irán, ya que esto no solamente expondría la tecnología norteamericana muy sensible a sus enemigos como Irán y, lo que es peor, a China y Rusia, sino que sería un golpe enorme a la imagen y reputación del caza de quinta generación. Lo que sí que resulta más plausible es que una manera de restringir estas capacidades es simplemente impidiendo acceder a todo el potencial del avión. Como menciona Doug Birky, director ejecutivo del Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales en Washington, cuando los pilotos extranjeros están entrenando en los Estados Unidos, escriben un código en una interfaz de usuario cuando suben al avión, y el código extraerá un avión diferente para cada piloto según los permisos legales. Lo más probable, sin embargo, desde mi punto de vista, es que se haga lo que se ha mencionado en el acuerdo entre Estados Unidos e Israel, y es el acceso de este último a inteligencia militar norteamericana muy sensible, como la que le aportan los satélites del sistema SBIRS, que detectan de manera temprana el lanzamiento de misiles balísticos, algo que mejoraría aún más su excelente defensa antimisil contra Irán. También se ha mencionado un mayor acceso al F-35, lo cual también le daría una mayor ventaja no solamente ante Emiratos, sino a posibles ventas futuras a países de la región como Arabia Saudí, ¿no? Que es pues también un aliado bastante cercano de Washington y que no sería una venta pues descabellada. Otra de las motivaciones de no vender el F-35 a Emiratos es que es tecnología muy sensible y que debido a sus cordiales relaciones con China y Rusia podría haber una transferencia tecnológica. Esto, que también pues se ha mencionado en algunos medios, lo creo también poco probable, ya que debemos de recordar que China ha proporcionado bastante apoyo en el desarrollo de los sistemas antiaéreos a Irán. También Rusia es un potencial cliente de armamento avanzado antiaéreo. Ambos podrían incorporar alguna de las mejoras a las versiones de exportación de su armamento a Irán o Turquía, rivales de Emiratos. Por tanto, sería contraproducente para este país pues traspasarle tecnología sensible que podría ir a parar a sus rivales. Además, debemos de recordar que Emiratos ya cuenta con armamento muy avanzado de Estados Unidos, como sus F-16 Block 60, como vimos, que llevan el radar AESA APG-80, que sería pues para Rusia pues una oportunidad enorme poder acceder a esta tecnología, o incluso para China. También cuenta este F-16 con sensores muy exclusivos como el ANAAQ-32 o el sistema de guerra electrónica, que también es uno de los más avanzados que hay en el mercado. Para ir terminando, os voy a dejar con el mejor análisis que he leído hasta el momento sobre la venta de armamento de Estados Unidos a países del Medio Oriente, que es del analista Michael Rubin. Y dice así: en lo que respecta a la venta de armas en Oriente Medio, la pregunta que siempre me hago es cómo sería ese país en 10 años y cuáles son las relaciones del país con nuestras grandes potencias rivales. Si no estamos seguros de ninguna de las dos, no debemos arriesgarnos a la venta. Deje de lado la disputa del SAM 400 con Erdogan, por ejemplo. En 10 años, ¿será Turquía una democracia o podría caer más profundamente en un abismo ideológico paranoico y rechazador? Esta posibilidad podría ser motivo suficiente para no venderles ningún armamento. También lo son sus relaciones con Rusia. Francamente, el coqueteo de Israel con China también es un motivo para cuestionar si el Estado judío debería tener acceso a la tecnología estadounidense de primer nivel. Con esto es todo y acaba esta segunda parte y última del vídeo dedicado
a esta venta, que podríamos decir que es un punto de inflexión en la política exterior norteamericana de exportación a Oriente Medio, y que marca un antes y un después, al igual que de los acuerdos de Abraham, que son históricos. Así que simplemente me queda deciros o pediros que por favor le deis like a este vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales y que os suscribáis al canal. Un saludo y nos veremos pronto en otro vídeo.